Capítulo 2, vamos avanzando poco a poco en el estudio de esta carta. Primera de Juan, capítulo 2, estaremos viendo los versículos del 12 al 17. Del 12 al 17. En el estudio pasado hablábamos del gran mandamiento. En la ley de Moisés hay 613 mandamientos que fueron reducidos prácticamente a dos. El primero de ellos es amar a Dios con toda la fuerza del ser. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Así que yo les comparto algo que nos puede ayudar en el cumplimiento de este gran mandamiento del amor. Primero, que seamos como un horno que derrite todos los corazones. Ese es el amor. Que seamos como un bálsamo que suaviza todos los dolores. La paciencia. Una medicina que cura todas las enfermedades. El tiempo. Una luz que ilumina toda oscuridad. La esperanza. El amor, la paciencia, el tiempo y la esperanza nos va a ayudar en nuestras relaciones los unos con los otros. Hemos estado hablando de la comunión con Dios. El apóstol enfatiza en este primer capítulo de la carta que dicha comunión requiere de nosotros una separación, o sea, santidad de vida, apartarse del mal. Eso es en lo que estamos ahora nosotros en la santificación. Y la santificación cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo. Fíjense que se llevó una noche sacar a Israel de Egipto. Y luego se demoró 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. El Señor nos saca rápido del reino de las tinieblas. Sin embargo, a nosotros nos cuesta trabajo sacar las mismas tinieblas de nosotros, pero requiere trabajo, pero es bien importante, y eso es uno de los énfasis que hace el apóstol en esta carta, la importancia de santificarnos y de amar a Dios y no al mundo. ¿Por qué? Porque los estados intermedios no les son aceptables a Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos donde se amenaza una tibieza prácticamente en el carácter general de la iglesia, y nosotros tenemos que cuidarnos de esa tibieza espiritual. No podemos estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Tenemos que ser decididos y tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. Bueno, vamos a ver cómo Juan se dirige aquí a tres grupos de personas en el versículo 12. Noten que en toda esta porción del 12 al 17 se va a dirigir a padres, a jóvenes y a hijitos. Noten lo que dice el 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dice el 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Varios de los comentaristas piensan que estos tres grupos de personas que se mencionan aquí, padres, jóvenes, hijitos, se está refiriendo a todos los creyentes en sus distintas etapas de crecimiento espiritual. Inclusive Matthew Henry dice que no se trata de edad física, sino de la edad espiritual a partir de la conversión al Señor. A los recién convertidos se les recuerda el versículo 12 del capítulo, desde el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, que sus pecados, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y qué importante es recordarle esto a los recién convertidos, porque ellos luchan con esto. Inclusive a nosotros nos cuesta trabajo a veces perdonarnos a nosotros mismos.
y más esa gran verdad que nosotros tenemos de que Dios nos perdonó una vez y para siempre. Y como al recién convertido le cuesta trabajo recordar esto, de que en Cristo tenemos el perdón de los pecados, se los recuerda de que sus pecados han sido perdonados. Luego le está hablando a los padres, o sea, los más maduros, los que han crecido en el conocimiento de Dios y han madurado a través de los años. Y menciona a los adolescentes, que son los que están en un estado intermedio, o sea, los que caminan hacia la madurez enfrentando grandes luchas. Bueno, ¿y cómo nosotros sabemos, nosotros que estamos aquí, que somos cristianos, si somos, en qué grupo estamos? Si en los niñitos, en los jóvenes o en los padres. Hermano, la madurez espiritual se puede ver en las personas en cuanto a cómo saben controlar situaciones, su temperamento, saben aplicar la palabra de Dios, tienen gran sabiduría, y todo eso ha venido a través de la experiencia, a través de los años, según han ido creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No significa años en el Evangelio, porque hay muchas personas que recientemente entran en los caminos del Señor, que experimentan un cambio más rápido que otros, porque están escudriñando las Escrituras, la están buscando y están recibiendo ese conocimiento. Sin embargo, hay otros que, a pesar de que llevan años en el Evangelio, se han estancado en su crecimiento espiritual. ¿Okay? Pero vale resaltar, hay una diferencia en las Escrituras que se usa para la palabra hijitos. En el español nosotros tenemos la misma palabra. En el versículo 12 dice: os escribo a vosotros hijitos. Y luego en el versículo 13 vuelve a decir: os escribo a vosotros hijitos. Ven que prácticamente es la misma frase para nuestro español. Sin embargo, en el original griego aparece otra escritura. ¿Okay? Y al aparecer otra palabra para hijitos, está indicando otro sentido. Por ejemplo, padres y jóvenes permanece con la misma escritura, pero no hijitos. Padres aparece, yo no lo sé pronunciar en el griego, pero aparece tatepes. Jóvenes aparece beabioko. Y para hijitos, en el 12 aparece tekbia con la K, y en el 13 taidia. Entonces aparece una diferencia de escritura en el griego. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta escritura así? Bueno, tekbia, que es el que aparece en el 13, se refiere a las criaturas hechas hijos de Dios. Perdón, el que aparece en el 12, tekbia. O sea, está hablando, cuando le dice: os escribo a vosotros hijitos, le está diciendo: os escribo a ustedes que han sido hechos hijos de Dios. Y ahí se está refiriendo ya a todos nosotros, a todas las criaturas. Ustedes saben que Juan 1, 12 y 13 nos dice que nosotros no nos podemos hacer hijos de Dios nosotros mismos, que esa es una potestad que se nos da del poder ser hechos hijos de Dios, y que somos engendrados del Espíritu. O sea, que no nos podemos engendrar nosotros mismos en hijos de Dios, sino que esto viene de lo alto. Esa es la palabra tekbia, está incluyendo a todos los cristianos. Y luego ya la que aparece en el 13, taidia, está hablando de niñez espiritual. ¿Okay? De los recién convertidos. Eso escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Juan, cuando dice: porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, tenemos que aclarar esta frase. No podemos concebir el hecho de que una persona pueda pedir perdón por los pecados de otros. Por ejemplo, nosotros no podemos decir: Señor, perdónale los pecados a fulano de tal. El perdón de pecados tiene que venir de una convicción personal y un pedido personal
clamando a la sangre de Cristo que limpie de pecado. Nosotros sí podemos orar al Señor por la condición espiritual de un ser humano, que el Señor le dé crecimiento, que traiga salvación, etcétera, etcétera. Pero no podemos pedir perdón por otras personas. Eso es algo que es muy, muy personal. Y Juan le reafirmó en el versículo 9 del capítulo 1 esta promesa, que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre tiene esa oportunidad de confesar los pecados y hallar perdón en la sangre de Jesucristo. Entonces el versículo 13 trae ahora un mensaje a los padres que conocen a Cristo. Ya explicamos que son los más maduros en la fe. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Él le trae un mensaje. Lo que estamos nosotros es definiendo los tres grupos, pero el mensaje que él trae, que son las palabras finales de esta porción, es para todos, tanto padres como para jóvenes, como para niños. Y el mensaje a los jóvenes ya se refiere a la edad intermedia en el crecimiento espiritual. Pero fíjense que dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hablamos dentro del contexto que se refiere a la edad intermedia espiritualmente, pero bien es un mensaje que se puede traer a los jóvenes de edad, debido a que ellos se encuentran, hermanos, también en una edad intermedia en su vida física. Y esta analogía puede también usarse para referirse a ellos. Los jóvenes cristianos tienen que pasar por luchas, pasar por pasiones juveniles, presiones sociales, atracciones mundanales, no son amigos del mundo. Entonces, hermanos, esto nos tiene que decir a nosotros que necesitamos intensificar más nuestra oración por los jóvenes, y más en los días en que nosotros estamos viviendo hoy, remontándonos tiempo atrás. Yo me recuerdo en mis días de adolescencia, no creo que siempre ha habido maldad en todas las épocas, no se puede decir. Siempre ha habido inmoralidad, siempre ha habido maldad desde que el hombre pecó. Pero hermanos, estamos viviendo en una época donde ahora está más abierto que nunca. Ellos están más expuestos que nunca. Se nos está prácticamente acostumbrando a ver el pecado que ya nos parece normal. Se ha perdido el discernimiento espiritual. La inmoralidad la están anunciando por todas partes. Usted prende la televisión, no hay un anuncio que no tenga algo inmoral. A ver, ¿qué tiene que ver una caja de cereal con una mujer casi semidesnuda? Pero si no ponen la mujer semidesnuda, no venden el cornflake. Es cierto. Entonces eso ha aumentado más. Pero entonces a la vez, hermano, lo que nos dice a nosotros es que nuestros jóvenes, más que ser criticados, debemos orar por ellos y debemos tener paciencia con ellos y pedirle al Señor que tenga mucha misericordia de ellos, porque a lo que ellos se están enfrentando no es fácil. El diablo anda como león rugiente. Y no es cierto que los leones casi siempre buscan las presas fáciles. Cuando usted ve esos programas de África, usted ve que los leones casi siempre le tiran a los pequeñitos, a las presas fáciles. Y así anda el diablo, tratando de atrapar a los jóvenes y hundirlos. Pero ninguno tenga en poco la juventud de ellos, como le dijera Pablo a Timoteo. Hay jóvenes que son firmes en su fe, son valientes. Y quiero decirle, muchos tienen mejor testimonio que algunos adultos. Y hermano, tenemos que orar por los jóvenes. Fíjense que el 14 vuelve a repetir lo mismo.
con la diferencia que menciona la fuente de la fuerza. Es como diciendo, bueno, Juan, acábanos ya de escribir lo que nos quieres decir, ¿no? Porque vuelve a decirle, os escribo, fíjate 3 veces, os escribo a vosotros el 12, os escribo a vosotros padres, ahora, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Está hablando de la madurez y el conocimiento espiritual. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Perdón, al maligno. Esta fuerza no es propia, ¿ok? Sino que la fuerza la tenemos y la encontramos, ¿dónde dice ahí? En la palabra de Dios. Vamos a leer un salmo bien bonito sin desmarcar aquí a Primera de Juan. Salmo 119. Me imagino que ya saben ya a qué versículo me voy a referir. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿con qué quieren reforzar nuestros jóvenes en estos días? Con deportes, con entretenimientos, con cosas que ellos les dicen fun. Y si no es divertido, pues no sirve. Así que se cree que al joven hay que tratarlo de fortalecerlo en su fe, trayéndole esas cosas. Yo no estoy en contra de eso, porque los jóvenes por su edad, pues no es malo. Y es saludable que ellos tengan sus actividades, pero nunca reponer la palabra de Dios por todas esas actividades. Hoy día se está disfrazando sutilmente el mundo con espiritualidad. Usted se quedará frío por lo que yo le digo, pero en este mismo momento hay discotecas cristianas con bailes, con música mundana, lo único que con la letra cristiana. Y en esas discotecas donde van los jóvenes a bailar, se venden entonces los tragos con los nombres que usted encuentra en cualquier discoteca normal, lo único que sin alcohol. Y eso está sucediendo hoy día. Se creen que con eso van a atraer la juventud y con eso van a vencer al maligno y hacerse fuertes. Pero no es lo que está diciéndonos Juan aquí en su carta. Él nos está diciendo, y bueno, es a la edad intermedia en el ámbito espiritual, pero sirve muy bien para los jóvenes. ¿Okay? La manera de hacerse fuerte y vencer al maligno es escudriñando y guardando la palabra de Dios en el corazón. Inmediatamente, noten que dice el apóstol, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, si no podemos amar las cosas que están en el mundo, Santiago lo dice de otra manera, no ser amigos del mundo, ¿cómo vamos a traer las cosas del mundo? Le vamos a dar una manito de pintura de cristiandad y entonces lo vamos a usar para atraer y mantener los jóvenes. No es cierto. Nosotros tenemos que, primeramente, nosotros no traemos a nadie a Cristo. Cristo es el que salva, y cuando Cristo salva a los jóvenes, ustedes los ven que permanecen en las iglesias y crecen como todo otro cristiano normal. Dice Juan que el que ama al mundo, al final ahí del versículo dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque ya ha habido un cambio de naturaleza. ¿Okay? Y de nuevo, no nos equivoquemos pensando, porque sí es cierto que mantenemos una lucha espiritual entre naturaleza corrupta con la nueva naturaleza espiritual. Y mientras que estemos en este mundo,
esa lucha es genuina. No podemos ahora pensar, dirá, ay, pero a mí me gusta ir al mall. Bueno, pero una cosa es que te gusta ir al mall, a amar ir al mall. Ahí es donde está el problema. O a mí me gusta hacer esto. Y otra cosa es amar hacer esas cosas. Nosotros tenemos que, hermano, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es lo más importante que el Señor nos está diciendo aquí, que no amemos al mundo. Puede que las cosas hayan cambiado bastante desde que Juan escribió esta carta. ¿Qué ustedes creen? ¿Han cambiado las cosas? El pecado siempre ha sido el mismo, sí, pero las cosas han cambiado mucho. Yo les quiero decir en muchos aspectos. Hermanos, hace poco, yo me atrevo a decir, para no equivocarme, al principio del siglo pasado, las familias no necesariamente eran cristianas, familias seculares, y tú las veías que mantenían moral, pudor, respeto mutuo en la familia. No hacían las cosas que hoy día son completamente inmorales. Y eso no eran cristianos, eran familias seculares. Entonces vemos cómo verdaderamente las cosas han cambiado. Ahora imagínense desde Juan. Pero en aquel entonces, cuando Juan escribía la carta, habían cosas que también atraían a los jóvenes, como las hay ahora. Los cristianos de aquel entonces no participaban de estas cosas. Por ejemplo, estaban las Olimpiadas en su apogeo en aquel entonces. Los cristianos no participaban de estas Olimpiadas. Número uno, muchos tenían que correr desnudos. Así que imagina un cristiano participando de estas Olimpiadas. Lo botan de la membresía. Pero no iban a los coliseos, donde se realizaban todas aquellas actividades y otras atracciones de la época. Simplemente ellos no participaban. Y los jóvenes más bien aparecen participando con la iglesia en las reuniones de la iglesia. En Hechos 12:13, no lo busques, solamente es para una referencia, se cuenta el relato cuando Pedro salió de la cárcel milagrosamente y llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, y estando reunidos allí, él tocó la puerta, y quien le vino a abrir fue una muchacha joven, se llamaba Rodé. Quiere decir que esta muchacha estaba allí, en un culto de oración, porque ellos estaban orando por los apóstoles que los habían cogido presos. El mismo Juan Marcos, que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, era un muchacho relativamente joven. Y estaba también Eutico. Ustedes saben quién es Eutico, ¿verdad? ¿No? Eutico se quedó dormido porque Pablo Pablo parece que no era bautista. Y empezó a predicar, y no había reloj tampoco, y se le fue la mano a Pablo. Le dieron la madrugada predicando. Y este joven se quedó dormido, estaba sentado en una ventana, se quedó dormido, se cayó y se mató. Y Pablo lo resucitó. Pero bueno, se quedó dormido, pero estaba allí. Lo importante es que estaba allí en la reunión este joven. Los pocos ejemplos que tenemos de jovencitos, hermanos, no se ven aquí, ni allá, ni esto, ni en lo otro. Se ven allí reunidos en la iglesia, orando, escudriñando las Escrituras, recibiendo el estudio de la palabra y siendo fortalecidos con la palabra de Dios, que ya sabemos que es bíblico y es la única manera de fortalecernos espiritualmente. Porque a los jóvenes tú los atraes con este tipo de atracciones seculares y créanme, el día que lo sientes a un estudio de la Biblia, tú mírales la cara. No, con solamente mirarles la cara ya tienes la respuesta. Porque no están acostumbrados. Lo que quieren es nada más que le estén dando diversión. Yo no estoy en contra de que se haga un balance, que también a ellos se les traiga sus actividades y como jóvenes ellos hagan y compartan, pero sin descuidar el estudio de la palabra de Dios y el congregarse
con la iglesia. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí ahora va a mencionar 3 cosas que hay en este mundo que dice no provienen del Padre. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense que 3 cosas aquí. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Prácticamente cuando está hablando aquí de deseos de la carne, deseos de los ojos, otra palabra para ello es concupiscencia, lo cual significa deseos desordenados. Cuando se menciona concupiscencia suena como si fuera algo sensual, pero no necesariamente. Todo deseo desordenado, sea sensual, pero también material, es concupiscencia. Y esos son los deseos de la carne y los deseos de los ojos que dice el Señor que no provienen de Él. ¿Okay? Por eso que ustedes ven que hay un inconformismo prácticamente en el corazón del mundano. Y hermanos, ese inconformismo que se vive hoy día nos está influenciando a nosotros los cristianos. Exacto, nos está haciendo presión. Y nosotros queremos estar a la par. Y hermano, no es justo. Yo digo, no es justo. El impío es inconforme, porque esto es todo lo que tiene. Pero nosotros tenemos una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva y una vida eterna. Pero entonces nosotros queremos tener esa promesa, pero también estar como ellos aquí en el mundo, queriendo todas las cosas que hay en el mundo. O sea, no es justo. No es justo que yo quiera ser como ellos si ellos no tienen otra cosa, ellos no tienen otra esperanza que estar aquí acumulando y acumulando y acumulando cosas. Fíjense que la gente tiene que acumular cosas que donde quiera hay un garaje SEO. Que ya no tienen donde meter las cosas que acumulan y que cambian. Y todo eso es inconformismo, es concupiscencia. Muchas veces ni se necesito las cosas, pero basta que está barata, ya me la llevo. Y no la necesito. O voy a pasar por el garaje SEO para ver qué hay. Y este sábado tenemos un garaje SEO. Así que no le estoy haciendo mala propaganda. No, este garaje SEO sí es para misiones. Así que en este sí pasen y compren. Pero hermano, se ve el inconformismo. En lo moral, la gente no se conforma con su pareja. En lo material, la gente no se conforma, como dice la palabra, con techo, comida y abrigo, sino quieren más y más y más. Y dice la palabra que todo esto es vanidad, ¿ok? Vanagloria. El versículo 17, ya para terminar, dice, y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, Él les advierte la realidad que el mundo pasa y todas las cosas que hay en el mundo. Entonces, tenemos que ser sabios. Tenemos que vivir para lo que dura para siempre. Hace muchos siglos, el rey de Persia, esto es una leyenda, gobernaba con sabiduría y bondad. Y su hijo le iba a suceder en el trono. Y él quería dejarle algo sabio que ayudara a su hijo a sobrevivir tanto los tiempos buenos como los tiempos malos. Así que la semana que viene les cuento lo que les dejó el rey. Para que vengan. Así que vengan la semana que viene y van a ver lo que le encontró el rey. No, de verdad que no se los voy a decir. Okay. Pero hermano, lo más importante de lo que nos está enseñando, ya ahora va a entrar aquí el amor al mundo, el amor a las cosas del mundo. Primero nos puso de relieve el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo.
y ahora nos va a continuar hablando acerca de lo que nos ayuda a mantener una comunión con nuestro Padre Celestial. Y por lo menos llevémonos de este estudio en esta noche que el Señor dice que no amemos este mundo. Le habla tanto a los recién convertidos como a los que están en una edad intermedia. En eso yo me encuentro que estoy en una edad intermedia. O los que ya han alcanzado madurez espiritual. A todos nos dice por igual, no amemos este mundo porque este mundo pasa, sino que amemos las cosas que duran para siempre. Señor les bendiga.